Hola, soy Paula y estás escuchando Bien Merecido, un espacio en donde creemos que todos merecemos estar informados y sentirnos bien. Hola, bienvenidos al episodio número 40. Hoy estoy aquí con Jessica Nasser, ella es nutrióloga funcional, especialista en adaptógenos, salud digestiva, embarazo y toxinas, que es el tema de hoy, que estoy muy contenta, la verdad. Y tiene 6 años de experiencia en el rango de salud integral. Yo la sigo desde hace muchísimo tiempo y me encanta todo lo que comparte. Así que bienvenida, Jessica. Gracias Paula por invitarme a este proyecto. Me encanta que cada vez haya más proyectos de salud y de estos temas porque al final, como yo siempre les digo, tener esta información es poder. Y bueno, hoy escogimos el tema de toxinas porque creo que cada vez más estamos expuestos a mucho más toxinas y cada año se liberan mucho más. Y a falta de regulación, pues estamos teniendo cada vez más enfermedades, ¿no? A pesar de tanto avance en la medicina, en toda esta parte, al final estamos cada vez enfermándonos más y por eso es la preocupación de qué está pasando o qué estamos haciendo que realmente estamos enfermándonos más y estamos teniendo más tecnología para poder sanarnos, pero al final estamos teniendo mucho más tiempo de vida, pero de baja calidad, ¿no? Entonces, el tema de hoy es toxinas, qué vamos a hacer, dónde se encuentran, cómo las podemos evitar y cómo podemos mejorar esta sobrecarga de toxinas y liberar a nuestro organismo de estas. Justo me encantaría empezar por qué son, o sea, qué son y dónde las encontramos y por qué es tan importante entender para la salud acerca de las toxinas. ¿Okay? Las toxinas son cualquier partícula, cualquier sustancia o cualquier químico que se encuentra en el ambiente o dentro de nosotros que nos puede crear una reacción a corto o a largo plazo, ¿no? Pueden haber dos tipos de reacciones, que es la que es a corto plazo, que es inmediata, ¿no? Como el típico cuando tenemos una alergia, que es que, oye, me comí un pollo a lo mejor que estaba mal y entonces en ese momento me intoxiqué y me siento mal y entonces tu cuerpo lo está tratando de eliminar y entonces hay vómito o hay diarrea, etcétera. O el problema de esto es la intoxicación crónica o la intoxicación de efecto prolongado. ¿Qué quiere decir esto? Que no nos damos cuenta que nos estamos intoxicando porque son dosis muy chiquitas y que no están creando un efecto inmediato, pero que a largo plazo se va acumulando en el organismo y va creando diferentes padecimientos, síntomas o enfermedades que nunca o la mayoría de las veces no relacionamos que tiene que ver con esta parte de toxinas. Exactamente, o sea, dame algún ejemplo de dónde las podemos encontrar en nuestro día a día. O sea, ¿qué nos está sumando toxinas a nuestro organismo? Bueno, las toxinas las podemos primero absorber o obtener de diferentes vías, que es Ok. vía oral, o sea, la podemos oler, puede ser tópica o intravenoso. Entonces, al final estamos expuestos todos los días a estos diferentes tipos de toxinas, ¿no? Por ejemplo, en inhalación puede ser desde un olor, ¿no? Un perfume, una vela, un típico máquina que libera olor rico, la contaminación, ¿no? Las fábricas que liberan los combustible, gasolina, todo eso lo estamos oliendo y esas son unas Ok. toxinas que se transmiten por vía respiratoria. Después están las vías por vía oral, que puede ser cualquier edulcorante artificial, saborizante artificial, conservadores, químicos que agregan a los alimentos y eso es por vía oral. Después está la vía tópica, que es cuando nos ponemos alguna crema o cuando nos ponemos algún producto en la piel. Ahí es como, no lo pensamos, pero es mucho más fuerte en el sentido que pasa mucho más rápido al torrente sanguíneo, creando mucho más daño que cuando comemos algo, porque cuando lo comemos pasa por el intestino y entonces es como un segundo filtro y Ok. no crea tanto daño que como la vía inhalatoria y la vía tópica. Y la vía intravenosa, ¿no? Cuando nosotros nos vacunamos o nos ponemos algo o un suero o algo intravenoso y tiene algún tipo de metal pesado, toxina, etcétera, pues pasa directamente a la sangre. O sea, literal está en absolutamente todo lo que hacemos, olemos, todo tiene toxinas. Sí, o sea, todo tiene, al final no es como obsesionarnos y decir, entonces ya no puedo hacer Justo. nada y vivo en una burbuja, para nada, pero es el sí estar conscientes que cada vez más estamos más expuestos y a mucho más químicos y a mucho más toxinas, ¿no? O sea, por ejemplo,
cuando nuestros abuelitos o así nos decían, es que yo solía comer lo mismo que tú comes ahorita, no te obsesiones, que si el azúcar, que si la comida procesada, no es lo mismo, porque el mismo pan hace 20 años no es el mismo que hoy en día, porque el mismo dulce no es el mismo que hace 20 años, ¿no? Incluso, por ejemplo, ciertas marcas grandes en Estados Unidos y en Europa son completamente diferentes en cuanto a ingredientes, porque en Europa sí regulan un poco más esta parte de que no quieren que usen tanto químico ni tanto producto industrializado. Entonces, la misma catsup en Estados Unidos y en Europa es completamente diferente de ingredientes. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos permiten cualquier tipo de estos ingredientes nocivos que para que dure más, para que cueste más barata, para que cueste, o sea, para que realmente te vuelvas un poco más adictivo, o sea, que tus papilas gustativas quieran comer más de ese producto. Entonces, al final, todo esto pues se va acumulando y no es lo mismo hace 20 años comer el mismo alimento que hoy, ¿no? Se van acumulando estas toxinas, como también la parte de la contaminación, no es el mismo aire hace 20 años que ahorita. Antes a lo mejor pues ibas a alguna casa y a lo mejor tenían una vela. Hoy en día, centros comerciales, tiendas, se está usando muchísimo usar esas máquinas donde liberan un olor, ¿no? Y entonces es típico de que si entras a una tienda tiene un olor en específico y entonces es más padre, ¿no? Pero no se están dando cuenta que al final se están contaminando de ciertas toxinas que al final ni siquiera en la etiqueta viene lo que tiene, porque lo protegen como si fuera una receta secreta de la compañía, ¿no? Entonces, cuando tú tienes un perfume, ni siquiera en el perfume te dice los ingredientes, te dice fragancia, ¿no? Y Sí. dentro del nombre fragancia puede contener más de 20 ingredientes como secretos que ni siquiera los tienen que poner en la etiqueta. Entonces, realmente ni siquiera sabemos qué es lo que está teniendo ese producto. Por ejemplo, ¿qué puede pasar en nuestro cuerpo o por qué nos afecta tanto a nuestra salud estar sobreexpuestos a estas toxinas? Ok, el hígado, que es el órgano que realmente limpia nuestro organismo y que muchas veces se ha pasado como desapercibido, porque la verdad es que cuando tienes algún problema, ya sea hormonal, de acné, enfermedad autoinmune, Alzheimer, insomnio, o sea, cualquiera de estos padecimientos, nunca dirías, ah, mi hígado está sufriendo o mi hígado está teniendo esto, Claro. ¿no? Pero el hígado está súper conectado con, obviamente, como todos los órganos, con todo lo demás. Y el hígado tiene diferentes fases. Se dividen en tres, ¿no? La primera fase es hacer la toxina de liposoluble a hidrosoluble. ¿Qué quiere decir esto? Que es una gotita de aceite. Imagínate que la toxina es una gotita de aceite en un vaso de agua. Entonces necesitamos que esa gotita de aceite se pueda mezclar con todo el agua. Entonces, en la fase número 1, esta se está tratando de hacer eso, que esa gotita o esa toxina se pueda mezclar con el agua y pueda pasar por el hígado por las demás vías. Se necesitan también, para que pase esa fase, necesitamos ciertos nutrientes y proteínas. Entonces, ¿qué pasa? Que al final, esta parte de falta de nutrientes, cuando hay una mala alimentación, cuando no estamos comiendo suficiente proteína o suficientes nutrientes, esta fase se inhibe y entonces esas toxinas se quedan como en esa fase donde no me puedo mezclar con el agua, me quedo en gotita de aceite y entonces se empiezan a acumular. Cuando se empiezan a acumular, las toxinas se tienen que acumular en el tejido graso. Entonces, aquí también uno de los efectos cuando hay una sobrecarga de toxinas es este sobrepeso o obesidad que no se explica, ¿no? Mucha gente que dice es que come una manzana y con eso ya sube de peso, o no logra bajar o está haciendo mucha dieta. ¿Qué pasa? Es eso, es que las toxinas se están acumulando en el tejido graso y no se están logrando eliminar. ¿Y por qué no se logra eliminar? Porque el cuerpo se protege. La toxina no puede estar en el torrente sanguíneo, no puede estar en la sangre. Entonces lo que hace es, bueno, ¿dónde puede estar esa toxina que no se puede eliminar porque esa fase está inhibida en el hígado? Lo que voy a hacer es que se quede en la grasa. Entonces, comas una jícama o comas un pastel, yo voy a hacer que esa grasa se quede para que esas toxinas realmente estén guardadas y no estén en la sangre, porque eso sí es muy dañino, ¿no? O sea, realmente te podrías morir si te quedas con las toxinas en la sangre. Entonces, tu cuerpo, como mecanismo de defensa, se van guardando. Se guardan también en el cerebro, por ejemplo. Entonces, cuando hay demasiada acumulación de toxinas en el cerebro, hay explicación de brain fog, ansiedad, depresión, Alzheimer, todo esto afecta a la parte del cerebro. Entonces, depende mucho dónde se guarden las toxinas, es el daño realmente que te puede provocar. Y por eso es muy importante
favorecer estas vías de desintoxicación, ¿no? Hacer que comamos suficientes proteínas, suficientes vitaminas y minerales que están en las frutas y en las verduras. Y no solamente es que lo comamos, es que lo absorbemos, ¿no? Entonces ahí viene mucho de la mano el que tengas una buena digestión, ¿no? No nada más es desintoxícate, es que vayas bien al baño, que sudes y que tomes suficiente agua, porque esas son las 3 vías de eliminación de las toxinas, ¿no? Ya que las toxinas pasaron de la fase 1 a la fase 2, de la fase 2 se eliminan. ¿Y cómo se eliminan? Por pipí, popó y sudor, ¿no? Entonces, gente que hace ejercicio y me dice, es que yo no sudo nada, o gente que no toma agua, o gente que sufre de estreñimiento, está acumulando estas toxinas y a largo plazo podría tener algún tipo de padecimiento o enfermedad por las toxinas. Y si nosotros, por ejemplo, tomáramos suficiente agua, comiéramos suficientemente bien y sudáramos, ¿sería suficiente para eliminarlas o tenemos que hacer más cosas? Aquí depende de cada cuerpo, o sea, la verdad es que no hay una receta, ¿no? Y es por eso mucha gente dice, es que ¿por qué el de al lado que come lo mismo que yo sube de peso y por qué yo estoy flaca? O lo mismo de por qué el que fuma no tiene ningún problema de salud y el que no fuma tiene cáncer de pulmón, ¿no? Aquí depende de cada organismo y su resiliencia o de qué tanto pueda recibir estas toxinas y qué tanto estés expuesto, ¿no? Porque a lo mejor hay ciertas personas que, por ejemplo, otro tipo de toxina son las radiaciones, ¿no? Que se encuentran en el avión, en el celular, en el microondas, en el wifi de tu casa. O sea, básicamente lo que les digo es, si nosotros estamos todo el tiempo en nuestra casa y el wifi está prendido, estás en un microondas todo el tiempo, ¿no? Y estas ondas hacen que tengamos menos energía, que las células no se reproduzcan, que no se regeneren. Entonces, de ahí también viene mucho el cansancio. O sea, mucha gente que dice, es que me la vivo en la oficina sentada trabajando y al final del día acabo súper cansado, como si hubiera corrido un maratón. ¿Por qué? Porque estas radiaciones están afectando, ¿no? El también estar sentados todo el tiempo también hace que no regeneres y que no crees energía. Entonces, aquí depende mucho de cada organismo la capacidad de eliminar estas toxinas. No nada más es lo que comamos, sino más bien a qué grado estás expuesto, ¿no? A lo mejor tú estás un poco más expuesta porque calientas tu comida todo el tiempo en microondas, porque estás más tiempo en el celular, porque vives en la Ciudad de México y vives mucho más expuesto a la contaminación del aire y a lo mejor o trabajas en una fábrica que esté soltando muchos químicos o si vives o trabajas en un trabajo que tenga que ver con la gasolina, pues estás oliendo mucho más. Entonces, realmente depende mucho de eso y hay un concepto que se llama bucket fill, que es una cubeta, y lo que hace todo esto es que realmente cuando te dicen, es que el perfume sí es seguro, o este químico sí es seguro y viene en la crema o viene en el shampoo, dicen que es seguro porque nunca lo prueban en cómo se va acumulando conforme vas teniendo todo. Entonces, sí, si solamente te pusieras perfume, pues no te va a hacer daño. El problema es que no está estudiado el efecto de lo que hace que se llene esa cubeta, ¿no? Que es el perfume, pero el olor, pero el shampoo, pero la crema, pero el aire. Entonces se va acumulando y lo que hace es que se sobresale esta cubeta y entonces ahí es cuando realmente vemos el daño. Sí, totalmente. O sea, el perfume no es el problema es todo lo que hacemos y todo lo que nos rodea para que esa cubeta justo se vaya llenando. Obviamente hay cosas que podemos controlar y hay cosas que no podemos controlar, porque pues, o sea, el aire, el que respiramos, pues también tiene toxinas y es algo que tampoco es como que podemos controlar al 100% caminando por la calle. ¿Qué sí podemos hacer? Ok. Eso es lo más importante y con lo que quiero que se queden porque sí tenemos las herramientas para poder cambiar esta sobrecarga de toxinas a las que estamos expuestos, ¿no? No vas a cambiar como tú dices, o sea, no vas a salir con una máquina para poder respirar el aire de afuera, pero sí controlar tu ambiente. Lo que yo siempre les digo es hagan su hogar como si fuera su templo. Entonces, traten, o sea, número uno, a lo mejor en la noche apagar el wifi, ¿no? Entonces ya estás quitando las radiaciones por lo menos 12 horas del día o por lo menos 8 horas. Ten un buen filtro de agua, ¿no? El agua, o sea, realmente somos 70% agua y el agua es lo más importante. Entonces, si estás tomando un agua de garrafón, pues estás tomando un equivalente de un chip de celular al mes de plástico. Y ese plástico o cuesta eliminarlo o no lo eliminas y lo estás acumulando y entonces a largo plazo empiezan las enfermedades. Entonces,
cambia tu filtro de agua, cambia si puedes o sea, el agua de toda tu casa, ¿no? Con la que te bañas, con la que te lavas los dientes, con la que limpias tu ropa, quita las velas, trata de no usar perfume todos los días, los productos que nos ponemos, ¿no? Los maquillajes, a lo mejor, digo, si vas a ir a una boda o un evento, ok, usa el maquillaje normal, pero trata de buscar estas marcas que son mucho más sustentables, que tienen ingredientes más naturales. Lo mismo con el shampoo, lo mismo con lo que limpias tu casa. Todos estos cambios, o sea, desde los sartenes con los que cocinas, los toppers en vez de plástico usarlos de vidrio, las palas con las que cocinas en vez de que sean de plástico, que también que sean de madera o de metal. Entonces son cositas que vas cambiando, que no lo tienes que hacer de un día para otro, pero este tipo de herramientas que si tú lo haces día con día, vas a estar eliminando esta sobrecarga de toxinas. Más aparte, ayudarle a tu organismo a eliminarlas. ¿Cómo las puedes ayudar a eliminar? Sudando todos los días, con ejercicio, con sauna, con vapor, comiendo alimentos desintoxicantes, como el cilantro, como el apio, como el perejil, las coles de Bruselas, el brócoli, comiendo frutas y verduras, obteniendo suficientes proteínas, teniendo suficientes vitaminas. Eso también va a ayudar a que el hígado no se sobrecargue. Por ejemplo, la espirulina y la clorela son algas que ayudan muchísimo a eliminar y a hacer que los metales pesados no se contengan o no se queden en el cuerpo y los logremos eliminar, ¿no? Entonces, sí son, la verdad es que muchas cosas las que podemos hacer y con eso estás listo para poder salir y entonces los días que salgas a donde sea y estés expuesto a lo demás, tu cuerpo va a tener ese balance. El problema es que no estamos teniendo el balance ni adentro ni afuera. Entonces, pues está acumulando y está creando estos problemas. Justo, ver de qué manera sacamos un poco de toxinas de la cubeta esta que platicábamos para hacer como un poco el balance, porque pues hay millones de cosas que no podemos controlar. Y al final, tipo, ¿qué tips nos darías como para no obsesionarnos? Porque siento que es un tema que si te pones a ver, absolutamente todo tiene toxinas y al final pues también es parte de la vida y el chiste también es como aprender a vivir un poco este balance. Claro, porque hay gente que me dice, pero ¿cómo? Y entonces los hijos, o sea, tus hijos no juegan juguetes de plástico porque pues es malísimo. Y les digo, no, o sea, ni modo que no les diera juguetes de plástico, ¿no? O, por ejemplo, ahora está muy de moda la ropa de ejercicio y entonces toda la ropa de ejercicio está hecha de poliéster y el poliéster es plástico. Entonces mucha gente dice, no, ¿cómo? Y entonces, ¿por qué te pones ropa de ejercicio? No te pongas eso. Y es como, tienes que encontrar el balance de qué, o sea, dónde vas a poner esa balanza, ¿no? Entonces es como, bueno, sí compro ropa de ejercicio que tiene poliéster, sí compro juguetes, sí lo otro, pero a lo mejor mi comida compro toppers de vidrio, ¿no? Y entonces guardo la comida en toppers de vidrio. No caliento las cosas en microondas. Compro sartenes que no son de teflón porque el teflón al final se calienta y suelta estos microplásticos. Entonces, uso sartenes de acero grado quirúrgico para que no pase ningún tipo de metal, ¿no? Otra parte importante, los medicamentos tienen muchísimas toxinas, ¿no? Entonces trato de no tomar medicinas cada vez que me duele la cabeza, ¿no? Entonces me voy por otras vías. Cuido mucho la calidad de los suplementos, ¿no? Porque hoy en día la gama de suplementos que hay y la accesibilidad que tenemos de comprarlos en cualquier super farmacia, o sea, en el mostrador de cualquier lugar, tampoco están siendo tan bien regulados. Entonces, luego me encuentro con suplementos que se toman, ya llevan un año y de repente tiene de ingrediente dióxido de silicio o tiene dióxido de titanio y es como son ingredientes y aditivos de estos suplementos que sí dañan la microbiota, dañan el intestino y dañan nuestra salud. Entonces, es como te estás tomando a lo mejor una vitamina que crees que te está ayudando, pero también te está repercutiendo en otra cosa en tu salud. Entonces, cuidar también eso, cuidar la comida, tratar de que sea orgánica, no todas si no tienen acceso, pero por lo menos huevo, pollo. Yo siempre les digo es busquen los 12 alimentos más sucios de cada año, o sea, pongan en Google literalmente los 12 alimentos más sucios 2024, 2025, o sea, no, el año en el que estén, y ahí te va a salir cuáles son los que sí realmente son los que más pesticidas tienen, y esos son los que procuren comprar orgánicos, ¿no? Entonces, en este caso podría ser ahorita la manzana, los frutos rojos, el maíz, ¿no? Entonces, esos o traten de reducir su consumo y coman más de otras frutas y verduras,
o compren las orgánicas, o entonces usen este tipo de plantas, como les decía, que les ayude a no absorber los metales que son, o sea, diario coman algo de espirulina, de clorela, de cilantro, de coles de Bruselas, de brócoli. Eso les va a ayudar muchísimo también a estar desintoxicando todos los días. Y en el tema, por ejemplo, económico, porque hacer todos estos cambios sí implica un gasto importante para todos, ¿no? Uh-huh. Si tuvieras que escoger a qué sí invertirle y a qué no, ¿por qué sí te irías para invertirle? El número uno, que es como mi no negociable, es el filtro de agua. Ok. ¿Por qué? Porque el filtro de agua estás haciendo un cambio para todos los que viven contigo, ¿no? Entonces es un cambio, sí es más caro que cambiar un topper de plástico a de vidrio, pero al final es un cambio que lo estás haciendo para todos, ¿no? Entonces vives con 3, 4, 5 personas, pues esas 5 personas ya les estás dando un súper beneficio. Dos, porque es lo que más tomamos. O sea, tomamos mínimo un litro o 2 o 3 litros de agua al día, y esa agua es lo que más nos preocupamos nada más de, o sea, puso muy de moda que el plástico, ¿no? Sí, no solamente es el plástico, o sea, esta agua realmente está contaminada hoy en día con como mucha sobra o basura de medicamentos, de antibióticos, de metales pesados, de plomo, de mercurio, de pesticidas. Entonces, realmente el agua, cuando tú compras un filtro cualquiera, un filtro común que te dicen, sí, te limpia las bacterias, y entonces, no, pues yo tomo agua y nunca me he enfermado, quiere decir que esté limpia. No es que está limpia de bacterias, y no te vas a enfermar, pero con ese filtro han hecho pruebas que está libre de metales pesados, de residuos de medicamentos, de pesticidas, de todo esto, y es como, no, nunca ni se les ocurrió, ni te lo comprueban, ni nada. Entonces es muy importante comprar un buen filtro de agua que realmente esté limpiando todas estas toxinas, y al final es lo que más vas a ver cambio a lo largo de tu vida, ¿no? O sea, si cambias por ejemplo, el de tu regadera, o sea, yo he visto gente que de verdad se le caía el pelo y con eso ya no, ¿no? O tenían muchísimo acné y entonces cambia el filtro de toda su casa y les cambia la vida. Hay más en México, que es un agua muy pesada, o sea, es un agua muy, muy contaminada en ese sentido, que realmente se limpia o cumple con los estándares para que sea potable. ¿Qué quiere decir esto? Para que la puedas tomar y no te enfermes. Pero no quiere decir que está limpia de todo esto, de todo lo demás, ni siquiera está como estudiada, o sea, no, ni lo checan. Totalmente. Aparte el agua, o sea, lo podemos tomar, pero aparte nos toca la piel, pero aparte, o sea, como que está muy, o sea, en nuestro día a día todo el tiempo estamos muy expuestos a ella. ¿Qué ingredientes, por ejemplo, si vamos al súper, dirías, cada vez que tenga este ingrediente, trata de buscar una alternativa? Mira, la verdad es que lo que siempre les digo es traten de que su súper o la mayoría de lo que compren sea en un mercado. ¿Qué quiere decir esto? Que compren frutas, verduras, semillas, proteínas y eso es, ¿no? O sea, el problema de hoy en día es que cada vez más estamos expuestos a estar comiendo estos productos industrializados y empaquetados, que cuando están empaquetados sí o sí siempre van a tener algún tipo de conservador. Si no están en el congelador, van a tener algún conservador, ¿no? Entonces, aquí va lo del pan. El pan no puede durar en la despensa más de una semana porque le sale moho, porque no, o sea, porque no es un alimento que está hecho para quedarse ahí. Entonces, manténganse alejado del pasillo de pan y tortillas que están en el pasillo, ¿no? Porque eso quiere decir que a fuerzas tienen un conservador, a fuerzas tienen o azúcar o aceites vegetales o algún tipo de ingrediente que está haciendo que el moho no aparezca, ¿no? Entonces, productos a los que sí se pueden, o sea, traten de comprar productos que estén no en lata, sino en vidrio, no cualquier tipo, que si compran palmitos o si compran alguna verdura, garbanzo o chícharos, lo que sea que vayan a comprar en lata, busquen la opción en vidrio, y si no, compren los crudos, ¿no? Y ustedes cocínenlo, no frijoles en lata, o sea, mejor compren frijoles que estén crudos y ustedes los cocinan. Cualquier producto que esté enlatado, procura que las verduras, como siempre les decía, hay las dos opciones, las bolsitas de ensalada que ya vienen padrísimas, lavadas y todo en bolsa de plástico, o lo que viene que tú puedes agarrar sin estar expuesto al plástico. Entonces, agarren de ahí. ¿Por qué? Porque esas bolsitas de ensalada, pues al final sí pasan por diferentes tipos de temperaturas y sueltan estos microplásticos, ¿no? Entonces,
sí traten de que entre menos expuestos al plástico, mejor, ¿no? Hay ciertas cosas que no se puede. Si van a comprar un queso, pues está envuelto en una bolsa de plástico, ni modo, ¿no? Pero bueno, si hay estas opciones de escoger ciertas verduras que puedan estar sin la bolsa de plástico, mejor. Eh, y lo mismo, o sea, cualquier galletita, cualquier pan, cualquier tortilla que esté fuera de refrigeración o congelador, quiere decir que está teniendo un conservador. Entonces, o sea, alejarse de eso. Lo mismo con todo tipo que tenga color, ¿no? O sea, todos los colorantes y más en niños. O sea, está súper comprobado que puede crear déficit de atención, hiperactividad, ADD, ¿no? Entonces, todo esto de, ya cuando la gente me dice es que el azúcar no es tanto, o sea, sí es el problema, pero no tanto. O sea, realmente sí, yo me preocupo más cuando un niño está comiendo una paleta o un dulce de qué conservador, qué colorante y qué saborizante artificial le está afectando a el azúcar. El azúcar le va a crear el problema en ese momento, pero si no lo consume frecuentemente no pasa nada. El problema es que esos conservadores y esos colorantes sí se están quedando guardados y si no come suficientes verduras, que la verdad es que no conozco ni un niño que coma suficientes verduras y que se coma un bowl de brócoli completo todos los días, realmente no le estás ayudando a tu hígado a eliminarlas. Entonces, el problema empieza desde los 2, 3 años de vida, que aparecen a los 30 o a los 40 años, que dicen, no puedo bajar de peso, tengo acné, tengo síndrome premenstrual, tengo un desbalance hormonal, tengo infertilidad, tengo migrañas, tengo alergias, y entonces van por lo demás y nunca hacen una prueba de laboratorio para ver si hay alguna intoxicación de metales pesados o de toxinas o de conservadores, etcétera, que por ahí podrías estarle dando, o sea, podría estar haciendo el daño, nunca como que abordan realmente la raíz del problema. Yéndome un poco a lo que dijiste, me encantó esta parte como de ir al mercado, porque aparte de obviamente ser mucho mejor para nuestra salud, al final también es económicamente mejor que ir al supermercado. Entonces, eso me encantó. Tengo un par de dudas. Uno, ¿cómo desinfecta? O sea, ya que compraste todo en el mercado, o la lechuga que no viene en bolsa o lo que sea, ¿cuál es la mejor manera de desinfectarlo? Porque esas gotitas que luego venden también tienen muchas toxinas. Entonces, ¿cómo le haces tú para desinfectar tus frutas y tus verduras? Sí, hay muchos que, o sea, que tienen cloro, ¿no? Que al final pues estás desinfectando tus frutas y tus verduras, pero te estás comiendo tú el cloro y al final estás matando tú tus bacterias buenas también del intestino. Entonces, eso no. Hay varias opciones. Hay una que es una máquina de ozono que metes en un bowl de vidrio la fruta y la verdura con agua, metes como la maquinita y suelta ozono, que hace que eso se desinfecte súper bien. Ahora, el ozono también, si tú lo hueles, puede ser tóxico. Entonces, siempre lo que les digo es, háganlo al lado de una ventana, no lo estén oliendo y no se queden ahí mientras se está desinfectando, que son 2 o 3 minutos. Esa es una opción. Y segunda opción, ya hay muchos desinfectantes naturales, ¿no? O sea, que con aceites esenciales, con bicarbonato, con vinagre. O sea, lo que yo hago es, pongo un poco de vinagre blanco con bicarbonato y un aceite esencial de naranja o de toronja y eso ayuda muchísimo. Y, o sea, la verdad es que hoy en día cada vez hay más marcas con diferentes productos y con esta posibilidad como de tener alternativas, pero nunca se dejen tampoco guiar por lo que hay enfrente, ¿no? O sea, sí lean los ingredientes, porque muchas veces te dicen, sí es más natural o es más tal, ok, a lo mejor un poquito más natural, pero volteas a ver los ingredientes y seguramente van a tener otra cosa. Entonces, yo lo que uso, hay una aplicación que se llama EWG y también la página de internet y te ayuda mucho porque habla muchísimo de las toxinas, habla de cómo identificar estos ingredientes, de los daños que puede crear. Entonces, métanse ahí. Tú escaneas el producto y te dice qué tan dañino es y qué tanto no. Y te va diciendo, este ingrediente es súper tóxico, este no, este más o menos, este tal. Entonces, así vas conociendo. La verdad es que es Claro. imposible identificar por nombre todo. O sea, si tú me preguntas ahorita, ¿te sabes todos los nombres? Si lees un bote un bote de crema de cuerpo, imposible. O sea, ni yo me sé los nombres. Entonces sí es importante de irlos buscando, irlos identificando y saber si esta marca es buena. Ah, bueno, ya me quedo con esta, ¿no? Y vas buscando lo que vayas queriendo comprar. Ok, perfecto. Esa aplicación está buenísima, la voy a bajar. Y luego también mencionaste la parte de exámenes de laboratorio para saber qué tan expuesto estás a toxinas. ¿Cómo se llaman esos exámenes? Hay diferentes laboratorios que los hacen. En la Ciudad de México, la verdad es que todavía no están, o sea, no tienen muchos estudios. De hecho,
hay laboratorios como Vitas Lab o Biomédica todavía no los tiene, que son laboratorios que mandan las pruebas a Estados Unidos con otros laboratorios. En Estados Unidos, uno que me encanta que se llama Vibrant Wellness, tienen los laboratorios para poder hacer los estudios. Y lo que siempre les recomiendo es que vean que los estudios sean, hay diferentes, pero hay uno que se llama glifosato, que es para ver si tienen glifosato en el cuerpo. El glifosato es un pesticida que se usa muchísimo en el maíz y en el trigo. Entonces, gente que come mucha tortilla, elote, pan, etcétera, es un muy buen estudio. Entonces, estudio de glifosato. A otro estudio que se llama de metales pesados. Hay diferentes, o sea, puede ser metales pesados por sangre, por cabello y por orina. Yo siempre recomiendo hacerlo por sangre, ¿no? ¿Por qué? Porque por sangre te podría salir que no tienes nada y sí, porque las toxinas no están en la sangre. Esas son las que a lo mejor acabas de tener y a lo mejor acabas de consumir. En cabello es mucho más viable porque es como lo que ya llevas teniendo por mucho tiempo y entonces el pelo, realmente la raíz pudiera como decirte qué es lo que tienes. Y en orina es bueno hacerlo después de que ya hayas hecho alguna desintoxicación, ¿no? Algún tratamiento en específico con algún médico funcional, conmigo, con algún nutriólogo funcional que sepa cómo desintoxicar el cuerpo. Te haces la prueba en orina para ver qué tanto estás eliminando esas toxinas que quisieras eliminar con la prueba de cabello que te hiciste, que ya te salió altas en algunas cosas. Entonces, lo más importante es buscar, o sea, pregunta en cualquier laboratorio, ¿tienen pruebas de metales pesados? Si sí, ¿cuáles son? Prueba de glifosato y prueba de ácidos orgánicos también. Una de ácidos orgánicos es buena para saber qué tanto estás desintoxicando y qué tanta falta de nutrientes estás teniendo. Y ya para terminar, me encantaría que nos dijeras con qué 3 cosas te gustaría que nos quedáramos para poder empezar a ser más conscientes de este tema y no llenar nuestra cubeta. Lo más importante es que se empiecen a involucrar en el tema. O sea, número uno, yo lo que les diría es, váyanse informando, ¿no? O sea, y vayan haciendo el cambio uno por uno, ¿no? Entonces, es como, a ver, ya se me acabó mi shampoo, ok, ahora, ¿por cuál lo voy a cambiar que tengo una mejor opción? No porque no voy a cambiar el shampoo con el que me dijo el salón que es más natural. No, o sea, ve tú, investiga, lee los ingredientes, ve qué tiene, reconoce los ingredientes. Si no lo reconoces, búscalo y velo, ¿no? Entonces, como primera consejo es involúcrate, conoce y no te quedes con lo primero que te recomiendan, ¿no? Recomendación número 2, si sigues tomando agua de garrafón o de botellas de plásticos, cámbiate filtros sí o sí, ¿no? Esa es una de las mejores opciones para empezar a reducir esta sobrecarga. Y número 3, haz cosas diarias que ayuden a eliminar estas toxinas, ya sea entrar al sauna, hacer ejercicio para sudar, comer algo de verduras crucíferas, ¿no? Brócoli, coliflor, espárragos, espirulina, clorela, o sea, algo de esto diario y garantizar que vayas al baño diario. Con eso, o sea, la gente que tiene estreñimiento preocúpate hoy realmente por qué estás teniendo estreñimiento, ¿no? Porque el 1% es por falta de fibra. La verdad es que casi nunca, o sea, cuando tengo pacientes con estreñimiento no es que no estés comiendo fibra, es que o no estás tomando suficiente agua, o no estás teniendo movimiento, o es por estrés, o es por hipotiroidismo, o por qué realmente. Entonces es como encontrar la raíz del estreñimiento y empezar a ir al baño todos los días. Y como último también, que ya sería el cuarto, pero tengo un programa Detox que de hecho por eso a Paula le gustó mucho como este tema de buscar las toxinas, que se llama Programa de Desintoxicación, que justo es un programa donde vienen 10 clases donde explico dónde están las toxinas a las que estamos expuestos, cómo evitar, o sea, cómo evadirlas de la mejor manera y qué hacer diariamente, como estas herramientas que platicamos. Viene mucho más, obviamente, explicado cada cosa. Son videos súper cortitos, o sea, no es un curso que tenga que hacer alguien que le guste la medicina, ni la nutrición, ni mucho menos. Está hecho realmente para todo el público porque es una herramienta que lo quería expandir para todo el mundo porque realmente todo el mundo necesita hacer como estas desintoxicaciones por lo menos cada 6 meses. Entonces viene la alimentación, viene qué suplementos tomar, viene justo toda la parte de estudios, qué estudios hacer, cómo hacértelos. Está súper, súper completo. Entonces también, si les interesó el tema y si ustedes se quedaron como con la cosa de que quiero saber un poco más, sería como meterse al programa y ver mucho más a fondo toda esta información. Muchísimas gracias, Jessica. De verdad me encantó, aprendí muchísimo y seguro tengo muchas cosas que puedo empezar a cambiar
Cuéntanos si tienen alguna duda, dónde te pueden encontrar y dónde pueden bajar tu curso también. Lo pueden bajar en la página de Mindfood, que es www.mindfood.mx. Y ahí en la parte de salud, programa Detox, y lo pueden comprar. Si tienen cualquier duda, me pueden buscar en Instagram como NutriYesNacer y ahí me pueden mandar un mensajito y yo les contesto feliz. Y gracias por la invitación. Feliz de que hubieras venido. Muchísimas gracias. A ti, un beso. Muchísimas gracias a todos por escucharnos. Síganos en redes sociales en @bienmerecido.media. Nos vemos el siguiente miércoles. Gracias. Las opiniones de los invitados en Bien Merecido son personales y no necesariamente reflejan las del equipo.